saludamos y nos da mucho gusto contar con la participación del ministro de Mi Ambiente. Estoy hablando del licenciado Milcea Concepción. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Adame. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos, ¿no? Oiga, ministro, primero gracias por participar. Es importante que ante esta situación que se está presentando con la ley 406 del contrato minero y los acontecimientos que ocurrieron hasta ayer en horas de la noche, la verdad es que es necesario que se escuche la opinión de los altos funcionarios del gobierno y usted es uno de esos altos miembros del Ejecutivo. Ministro, usted ha mencionado que hay garantía ambiental en este contrato de Minera Panamá, pero a la vez dice que no hay laboratorios certificados que confirmen que las descargas de agua de Minera Panamá pueden estar incumpliendo normas ambientales. Explíqueme esa figura, ministro, porque ese es uno de los problemas, de los temas que preocupa, es el agua que utiliza esta empresa en cuanto al desarrollo de la minería en Panamá. Adelante, ministro. Sí, efectivamente, pues el Ministerio de Ambiente fiscaliza el cumplimiento de las normas ambientales de todas las empresas en el país que tienen un plan de manejo ambiental o un plan de adecuación y manejo ambiental, producto de un estudio de impacto ambiental o una auditoría ambiental. La empresa minera Panamá tiene 33 estudios de impacto ambiental aprobados desde el 2007 al 2019, todos aprobados en gobiernos anteriores, y 2 programas de adecuación y manejo ambiental, producto de 2 auditorías ambientales. Producto de estos instrumentos de gestión ambiental, esta empresa y todas las empresas tienen que entregar, tal como lo dicta la norma, periódicamente los análisis de laboratorio de las descargas de aguas residuales o aguas de tratamiento de su proceso industrial, y también si tiene chimeneas, tiene que entregar los análisis de laboratorio de las emisiones. Laboratorios certificados por Panamá, el Ministerio de Comercio e Industria certifica los laboratorios de descarga de aguas residuales de acuerdo a los parámetros que le aplican a cada empresa. Minera Panamá está cumpliendo con la entrega tal como le indican los estudios de impacto ambiental, y en todas las normas o en todos los laboratorios certificados que existen en Panamá existen varios laboratorios certificados por el Ministerio de Comercio e Industria, así como el Ministerio de Salud certifica los laboratorios clínicos para la salud humana, el MISI, para la descarga de las aguas residuales, y todo cumple con las normas. Al igual, tenemos los laboratorios de las emisiones de la planta termoeléctrica y cumplen con los requisitos y los estándares nacionales e internacionales. Ok, Camila. Ahora, ministro, por esa línea, ¿qué capacidad tiene verdaderamente el Estado panameño para monitorear y fiscalizar un proyecto de la magnitud de Minera Panamá? Ha habido varios proyectos, pero hablando de uno en particular. Correcto. ¿Qué capacidad? Realísticamente. Toda la capacidad. Nosotros producimos ingenieros ambientales, biólogos de la Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica, que se han especializado en varias partes del mundo con maestrías, doctorados, y tenemos toda la capacidad técnica para monitorear los procesos y las normas ambientales que tiene que cumplir Minera Panamá, las minas y todas las industrias del país. Esto no es nuevo. Los estudios de impacto ambiental en el país se realizan hace más de 23 años. Al igual las normas Copanit, que son varias, ¿no? De acuerdo a dónde se descargan las aguas, existen desde el año 2000 y se han actualizado hasta el año 2019. Panamá tiene excelentes profesionales para cumplir esa misión. Más, la mina tiene por ley, la ley que se aprobó, introduce aspectos normativos ambientales que no tiene otras empresas en el país. Tiene, por ejemplo, ninguna otra empresa está obligada a tener una oficina, por ejemplo, las cementeras.
otras industrias grandes no tienen la obligación de tener una oficina dentro de las 24 horas del día con funcionarios gubernamentales del Ministerio de Ambiente. Y esto es adicional a la visita que pueden hacer todos los funcionarios día. Esa oficina es para que duerman allí y estén a todas horas en la madrugada y en la noche supervisando cualquier eventualidad que se dé en las minas. Así que le puedo responder que Panamá tiene toda la capacidad, excelentes ingenieros ambientales, biólogos, de todas las profesiones. Esto no es nuevo en Panamá. Ya Panamá tiene más de 20 años de evaluación de impacto ambiental. Ahora, Camila. en un reportaje que hizo el periodista Nicanor Alvarado en 2021, el Ministerio de Ambiente le indicó que entre 2012 y 2019 había habido más de 200 fallas ambientales en el proyecto. Y de hecho, se le entrevistó a usted en ese reportaje, porque había habido un video de aguas residuales blancas, o sea, un blanco grisáceo, que claramente no estaba bien controlado. Y usted indicó que ese incidente había ocurrido un miércoles, que la empresa había notificado al Ministerio de Ambiente un viernes en la tarde y que ustedes no habían podido entrar hasta el lunes y que para cuando llegaron no había mucha evidencia. En ese caso, estamos hablando de casi una semana después fue que llegó el Ministerio de Ambiente bajo sus propias palabras en 2021. ¿Esto es replicable el día de hoy o algo ha cambiado? Cambió mucho. A raíz de esa experiencia, emití una resolución ministerial en que cualquier empresa, persona natural o jurídica, no solamente la mina, que tenga un incidente o accidente ambiental o de cualquier índole, derrame químico, cualquiera, tiene que informar 60 minutos, una hora después, más tardar de ocurrido el hecho. Así que antes esa norma no existía. Entonces, a raíz de eso, que fue la tubería que tuvo una ruptura, y esa imagen salió en todos los medios, en las redes sociales y en la televisión, y eso fue creo que como el año 2020. En el caso de los 11 procesos administrativos, eso fue del 2012 al 2019. La planta comenzó a operar en el 2019 a mediados. Cuando nosotros llegamos al gobierno, ya esa planta había iniciado operaciones prácticamente. Entonces, todas esas faltas administrativas fue de los dos gobiernos anteriores y no la resolvieron. Nosotros en 4 meses la resolvimos, pusimos la multa y la pagaron. Ahora en operación, nosotros al inicio le abrimos 6 procesos administrativos en el segundo semestre del 2019 y al inicio del 2020. Y básicamente era porque no habían iniciado a tiempo los trámites para sacar permiso de obras en cauce y otro tipo de permisos. Ministro, Ahora, Camila, adelante, tenemos 2 minutos. Con respecto al uso de agua, bajo el nuevo contrato, bajo el anterior contrato, ellos no pagaban el canon de uso del agua. O sea, ahí millones de dólares no estaban incluidos. Disculpen mi voz. Bajo el contrato nuevo, ¿se les cobra por el uso de agua o eso sigue siendo una exoneración para ellos? Tienen que pagar $2 millones anuales por el nuevo contrato. Antes era gratis. Imagínense lo que se perdió en 10 años, son 20 millones de dólares. O sea, ese es mucho dinero que puede estar destinado a programas de reforestación a nivel nacional, a programas de gestión ambiental del Ministerio de Ambiente. Ahora sí se obliga a pagar, como paga todo el mundo, el uso del agua. Oiga, ¿cómo es posible que en este país, donde debemos respetarnos, se haya permitido tremendo asalto al erario público? Para mí es imperdonable, para que estemos muy claros. Bueno, eso lo contemplaba el contrato ley del 97. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, el ministro de Mi Ambiente, licenciado Milcíades Concepción, está con nosotros esta mañana. A ver, vamos a salir de la parte técnica y vamos a pretender que nuestra audiencia a nivel nacional quede muy clara con lo siguiente, y usted es representante del Ejecutivo. Diga, Camila, adelante. Sí, no, que ahora ya regresando a la situación que se está viviendo actualmente, ¿han considerado por parte del gobierno
una moratoria minera. Esa fue una de las solicitudes que hubo en el Pacto del Bicentenario, que lo hicieron ustedes también, que fue esta consulta ciudadana amplia. Salió ahí la moratoria. ¿Ha surgido eso en conversaciones en el Ejecutivo? Ese es un tema pendiente que definitivamente el país tiene que dar una respuesta y debe ser una decisión también del país. Tarde o temprano. ¿Cómo del país, ministro? ¿Cómo del país? Explíqueme eso, discúlpeme. ¿Cómo del país? El país somos todos, ¿no? Sí, claro, de todo. Ajá, por eso lo digo. ajá. La minería en Panamá es legal desde el año 1963 con el Código Minero. Nosotros tenemos un código que habría que modificar. Si queremos hacer una moratoria, tenemos que hacer una ley en la Asamblea Nacional de Diputados para hacer la moratoria, porque no con un decreto ejecutivo o una resolución ministerial no podemos hacer una moratoria. Entonces, por eso digo que tiene que haber un consenso nacional donde interviene el órgano legislativo, y todos los órganos del Estado, el órgano ejecutivo, y también las organizaciones, los ciudadanos, para tomar esa decisión. Y entonces, Okay, hablando de eso, ministro, porque quiero aprovechar el tiempo, la realidad en el país es que es un futuro incierto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay mucho enojo social. En las calles se está manifestando. Y ya vemos, por ejemplo, que hay 3 demandas de inconstitucionalidad que se han presentado. Uno, contra la ley 406, estoy hablando, ¿no? Está la Iglesia Católica que se ha pronunciado a través de la Conferencia Episcopal, que le pide a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie urgentemente sobre la inconstitucional de esta ley, que es parte de la problemática del contrato, pues, de Minera Panamá con el Estado. Están pidiendo diálogo. Está, por ejemplo, la Alianza Evangélica, que también se ha pronunciado. Ya anuncian los médicos que van a ir a un paro, los educadores, por otra parte, los estudiantes, por otro. Esto, ministro, es como la lluvia, ¿no? Que no está parando de llover todavía. Que, desde el punto de vista de la situación en las calles, ministro, ¿qué se ha decidido a nivel del Ejecutivo, del cual usted forma parte, como estrategia para tratar de minar un poco el impacto que esto está teniendo en las calles del país, que está afectando la economía también? Eso es una larga fila de un rosario de situaciones. Para eso que se ha hablado a nivel del Ejecutivo, repito, para buscar la manera de ver cómo se resuelve esta situación a corto plazo, porque los minutos cuentan, ministro. Sí, definitivamente que estamos analizando día a día todas las situaciones que se están dando y todas las peticiones que están creciendo, porque tú mismo mencionaste que hay un enojo. Y el enojo es evidente, ¿no? Me imagino. Es evidente, y no solamente por el contrato ley, sino que ha aflorado todas las necesidades históricas de la población. De todo, pero veamos el contrato, veamos el tema principal, ministro. No quiero salirme del cauce. Esto tiene una razón de ser, y esto es provocado por las decisiones tomadas con el contrato minero. Ya estamos metidos en el hoyo que se está pensando hacer por parte del gobierno, que es el ente rector de este tipo de situaciones, para ver cómo se cambia ese curso de ese río de protesta. Ministro, vamos a ponerlo así, estamos hablando de agua, ¿no? Adelante. Sí, le decía que estamos analizando día a día los acontecimientos, las peticiones, y a corto plazo, de pronto, el presidente también hará las comunicaciones pertinentes de las decisiones que se tomen. Ya pues se hizo una comunicación, una conferencia, un informe a la nación o una conferencia del señor presidente, y en cualquier momento se puede dar otra. Así que estas son decisiones que se toman de acuerdo pues a las peticiones, a los acontecimientos, y sobre todo para los mayores intereses del país. Aquí lo que interesa es Panamá. Panamá, la economía ahorita se está debilitando, el país está sufriendo, todos los niveles sociales están sufriendo. Entonces, definitivamente que como gobierno pronto se va a tomar una decisión. Camila. Ministro, ¿cuántas solicitudes de proyectos mineros hay en el país? O sea, de otros proyectos aparte del que está vigente actual. Esa información la maneja el Ministerio de Comercio e Industria. Con lo que respecta al Ministerio de Ambiente, en estos momentos no hay ninguna solicitud, casi todas han sido rechazadas. El último estudio de impacto ambiental que se aprobó fue el de Cerro Quema, que tenía 7 años de estar aquí.
pero en estos momentos en el Ministerio de Ambiente no hay ninguna solicitud adicional. Ok, o sea que eso hay que preguntar al Ministerio de Comercio e Industrias. Correcto. Me gustaría regresar al tema del agua, que es uno de los que más preocupa Permiso, Camila, un segundito nada más para no perder el cauce. Vuelvo a usar términos hidrográficos, ¿no? Ministro, hay una abogada que nos pide que le preguntemos a usted qué resultó en el Consejo de Gabinete del martes último pasado, porque no se ha sabido. A ver, coméntenos, por favor. Recuerden que a mediodía el señor presidente hizo una conferencia de prensa con respecto al tema del contrato ley de la minería, de Minera Panamá, y esa fue pues la posición en ese momento del gobierno nacional. Así que el Consejo de Gabinete se realizó posterior a las declaraciones del señor presidente, así que no fue necesario tomar otras decisiones 3 horas después que fue el Consejo de Gabinete. Como le mencioné, el señor presidente hará algunas otras conferencias de ser necesario en el momento oportuno. En estos momentos se está analizando la situación día a día, hora a hora, para tomar las mejores decisiones para el país. Camila. Sí. Regresando al tema agua y de la capacidad que tenga el Estado, porque sí, usted mencionaba que tenemos todos estos ingenieros y técnicos, etcétera, pero ¿qué tan riguroso es ese proceso de inspección? Por ejemplo, usted mencionaba que lo de las muestras, ¿quién toma las muestras? ¿La misma empresa las entrega o el Ministerio de Ambiente entra y hace sus propias mediciones? Los laboratorios certificados, y ellos tienen una cadena de custodia en una hoja que tiene que estar firmado quién la tomó, la hora, el día, el tiempo que demoró llevarlo al laboratorio, quién hizo el análisis del laboratorio, y firmado por el químico certificado del laboratorio certificado. Así que eso es como los laboratorios de la salud de nosotros. La muestra la toman los laboratoristas, ahí firman el resultado y se lo dan al médico. Entonces acá el resultado no lo dan al Ministerio de Ambiente, en un informe. Ministro, el diputado, permiso Camila, el diputado Vázquez, Juan Diego Vázquez, él se refirió a un informe técnico del año 2020 y me explico, él dice que hay informes de inspecciones al río o al cauce del río Botija, donde se observa en este informe acumulación de sedimentos que salen del agua del Tajo Abierto de Minera Panamá, que hay especies de peces que han muerto, que además hay una coloración turquesa en el río Botija, pero la cosa no para ahí. Habla del arrastre también de material pétreo, o sea, piedras, que ha reducido el cauce del río y que está además de eso, para agravar la situación, una bomba de succión de agua de gran capacidad que impide el libre curso del agua del río Botija y que puede incluso afectar el ecosistema de una manera directa. Ministro, ¿qué nos dice al respecto? Esta mina comenzó a operar a mediados de 2019. Habría que ver si el diputado Diego se refiere cuando hubo la ruptura de la tubería que hice mención anteriormente en esta entrevista. Efectivamente, cuando eso se dio, sí hubo coloración, etcétera, etcétera. Y nosotros fuimos con la Fiscalía Superior Ambiental, con los equipos nuestros, yo personalmente fui. Eso fue una ruptura y se hicieron las correcciones que nosotros recomendamos y que ellos con sus técnicos también ya le estaban haciendo la vez que fuimos, que fueron varios días definitivamente después de la ruptura, pero se corrigió esa situación a nivel nacional con la resolución que hemos emitido, que no solamente 1 hora se acepta que tienen que comunicar al Ministerio de Ambiente para cualquier accidente y contingencia ambiental. Entonces, la única manera de darnos cuenta si un agua está contaminada son con análisis de laboratorio. No lo podemos hacer a los ojímetros, es con análisis de laboratorio. Y los rangos. ¿En qué quedó el tema del río Botija después de este informe técnico 2020? ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Continúa la bomba esta ahí obstaculizando? ¿Qué se ha hecho, ministro, como respuesta a esa problemática? En estos momentos yo le puedo decir que según los informes y las inspecciones que han hecho los técnicos del Ministerio de Ambiente, se está cumpliendo con las normas de descargas de agua. Está todo dentro de los límites máximos permisibles. Ok, tengo un corte comercial. Sí, no, pero no, muy breve, nada más, ministro, ya separando la parte
que usted es ministro de Ambiente, pero sigue siendo parte del gabinete. El mensaje del presidente causó mucho enojo porque no parecía aceptar la legitimidad de que hay protestas ciudadanas sucediendo en estos momentos, ya van el cuarto día de protestas por lo menos, sino que se enfocó en el tema del vandalismo. Sin embargo, son dos escenarios distintos. Hay protestas pacíficas, multitudinarias, como se puede ver en las imágenes, y por otro lado, hay otros grupos y otras personas causando desorden y promoviendo la criminalidad y vandalismo, etcétera. Ya ustedes han dado el mensaje a la gente que está causando el vandalismo, pero ¿qué tiene que decir a las personas que están protestando pacíficamente y que verdaderamente tienen inconformidad con lo que está pasando? Estamos conversando a nivel, por ejemplo, el Ministerio de Educación está conversando con los gremios educativos, la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud están conversando con gremios del sector salud. Nosotros también hemos estado conversando con muchos sectores, porque mire, la gran mayoría de la gente, el 99% de la gente no ha leído el contrato ley. Yo he conversado con mucha gente, inclusive gente que conozco, y después que me dan su opinión, yo les pregunto, ¿tú has leído el contrato? Y me dicen no. Casi nadie ha leído el contrato. Se están dejando llevar por las redes sociales o por lo que dice X y Y personas o de las personas que tienen otro trasfondo y quieren pescar en río revuelto. Tengo un corte, ministro, disculpe que lo interrumpa, pero ¿sabe qué? En esa lista de los que no han leído el contrato estaban los diputados. Aquí lo denunció la diputada Zulay Rodríguez, incluso ella lo recibió una hora antes y no le dio tiempo de leer el contrato, ministro. Así que hay que sumar a la mayor parte de los diputados que no tuvieron tiempo de leer el contrato para ser objetivos y ser honestos. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, nos sentimos muy halagados de tener aquí la participación esta mañana de el licenciado Milciades Concepción. Él es el ministro de Mi Ambiente. Y la verdad que apreciamos muchísimo. La presidencia de la República nos lo envió como vocero del gobierno y enhorabuena, porque lo que creo que debe prevalecer son mentes frías con corazón caliente acerca de las responsabilidades que tiene cada uno. Y el ministro ha tenido a bien hoy venir no a hablar con nosotros, sino con ustedes que nos sintonizan a nivel nacional. Camila. Sí, regresando a lo que hablábamos justo antes del corte, usted mencionaba que mucha gente no ha leído el contrato. Sin embargo, creo que no es un tema sobre si la gente conoce las cláusulas exactas del contrato, sino que no hubo una consulta en general sobre minería, porque la gente no está protestando en general porque si el artículo 3, capítulo 2 dice tal cosa o no, sino hay un debate mucho más grande. Por eso le preguntaba sobre temas sobre como una posible moratoria, que ya la gente la pidió en la plataforma Ágora, que insisto, el Pacto del Bicentenario que el propio presidente creó y promovió, o temas como una reforma al Código Minero. O sea, hay muchos temas más allá de las interioridades del contrato en sí, que no se dieron previo a la aprobación flash y sanción super flash de ese contrato. Fast track se le dice en inglés, ¿no? Adelante, ministro. Yo no puedo aceptar que fue flash porque este es un contrato ley que fue ampliamente consultado y en las comunidades 2 veces. Cuando lo aprobamos en el Consejo de Gabinete, se lanzó a consulta ciudadana y fuimos a las 3 distritos a consultarlo con la gente. Y algunas de las recomendaciones de la gente, sobre todo de La Pintada y otros, fueron tomados en cuenta y modificamos antes de presentárselo a la Asamblea Nacional de Diputados. Cuando fue a la Asamblea Nacional de Diputados, hubo una consulta de más de 300 personas que físicamente fueron a exponer su punto de vista. Además que estaba en la página web de la Asamblea y también se fue nuevamente a los 3 distritos. Así que yo no he participado en mi vida de consultor ambiental y ahora como ministro, que un proyecto, una consulta ciudadana tan amplia como esta, no veo otra referencia. Además, es importante comparar el contrato ley del 97 contra este,
son totalmente diferentes en los beneficios para el país. Totalmente diferentes, 180 grados de diferencia. Entonces, por eso es importante leérselo, porque esa es una empresa que está en funcionamiento. O sea, eso no se va a construir, ya está funcionando. Entonces, esa es la gran diferencia. Y los diputados, todos tenían hace 2 meses en la página, yo fui diputado, y los proyectos de ley, desde que ingresan a la Asamblea, están en la página web de la Asamblea. Y los diputados tienen acceso a ellos. Y cuando a ti te interesa un proyecto de ley, no tienes que esperar que esté en segundo y tercer debate, ni en primer debate. Cuando ha ingresado a la Asamblea, cuando se presenta en el Pleno y es prohijado en las comisiones, ya está en la página web. Así que eso estuvo a disponibilidad de los diputados 2 meses antes desde que llegó. Ministro, adelante, Camila. Sí, que iba a cambiar un poco el tema, pero viendo ahora la respuesta ciudadana a este contrato, ¿usted considera que la respuesta por parte del gobierno, del Estado, ha sido proporcional o ha sido la adecuada para las protestas que se han dado? Estas protestas iniciaron el lunes. El presidente se dirigió a la nación el martes, hoy es jueves, hace 2 días, y mencioné anteriormente que, bueno, día a día se está evaluando los acontecimientos y se tomarán nuevas decisiones. Puede ser mañana, puede ser hoy en la tarde, puede ser... O sea, lo digo porque han rellenado áreas residenciales y cerca de hospitales con gas lacrimógeno, se ha arrestado gente. ¿No le parece? Bueno, no creo que sea una... Pero quiero saber si usted considera que ha sido la respuesta correcta a las protestas. Es proporcional. Usted ha visto el vandalismo que se está dando. Ayer en calle 50, por esos lares, personas que tienen otro propósito se aprovechan y comenzaron a hacer vandalismo. Entonces, pero ministro, permítame, ministro. Yo le quiero, por respeto a la audiencia, si no se han percatado, hay algo altamente significativo. Estoy viendo mucha gente joven, muchos jóvenes que están en las calles. Los he visto, yo los he visto y estoy seguro que miles de panameños también lo han hecho. Hablar del vandalismo, yo entiendo ese juego y ese rejuego. No voy a entrar en ese detalle ahora mismo, ministro. Lo cierto es que hay gente en las calles. La pregunta creo que se está formulando es qué estrategias que no tengan que ver con una violenta reacción por parte de la policía que ha sido desmedida, porque allí en el área de Punta Paitilla ayer se afectó a mucha gente, por poner un ejemplo, calle 50, etcétera. Si ustedes se han percatado de que esto va muchísimo más allá de lo que es el vandalismo. El vandalismo yo lo entiendo y créame que muy bien cómo funcionan a veces los gobiernos al respecto, pero la pregunta es, ¿hay conciencia de que la gente está en la calle enojada y se está tomando en consideración sin subestimar la actitud? Pero gente con camisas blancas, me recuerda a una época ingrata de la República de Panamá, pero sobre todo la gente joven, ministro. A ver, ¿cómo lo están viendo? ¿Han analizado eso? Claro, nosotros estamos analizando diariamente todos los acontecimientos. Cuéntenos qué se ha hablado en el gabinete acerca de ese factor importante. Sí, o sea, y separando a la gente que está haciendo vandalismo, que no, el vandalismo para mí yo lo entiendo. Por eso, echando eso a un lado, la protesta ciudadana, legítima, ¿cuál es la respuesta del gobierno para esa gente? Aparte de los gases lacrimógenos, o sea, ¿cuál es la respuesta? Ministro, yo puedo hacer más, mire, yo soy brutalmente sincero. Yo entiendo las maleanterías, cómo se manejan. Somos testigos en la época de las finales de los años 80, el siglo pasado. Este tipo de figuras se daban. Yo no estoy diciendo que están haciéndolo ustedes, pero es de ingrata recordación que se infiltraban grupos. Yo voy a la parte honesta y sincera de un grupo de ciudadanos decentes que están protestando en las calles de manera muy, muy responsable. Yo voy a circunscribirme eso, ministro. ¿Qué se está haciendo? Que la policía se encargue de los vándalos. ¿Qué se está haciendo como respuesta a la gente que está protestando a nivel nacional, ministro? Esa es la pregunta que nosotros creemos que la gente quiere saber. Bueno, mencioné al inicio que estamos conversando con los gremios a nivel de cada uno de los sectores de los miembros del Consejo de Gabinete para darles a conocer cosas que quizás o informaciones que quizás no se manejen por lo que hemos dicho anteriormente.
de que lo que era el contrato anterior y el nuevo contrato. Si la gente lo desconoce, nosotros nos estamos reuniendo con los gremios y se lo estamos haciendo conocer. Estamos dando más información. Esta entrevista que usted me está haciendo es parte de eso. Dale más información a la ciudadanía y tenga elementos para discriminar lo bueno de lo malo, porque definitivamente que hay mucha gente que se está aprovechando de esto. Eso no lo podemos negar. Pero sí hay los jóvenes. Yo felicito a los jóvenes en nuestro país que están tomando conciencia y están teniendo una actitud autocrítica y crítica de los problemas nacionales. Yo creo que todos debemos involucrarnos en el problema de la basura nacional, el problema de la deforestación. Entonces, nosotros como gobierno, pues tomaremos decisiones. Ya le dije, el martes fue el Consejo de Gabinete, el otro martes es el próximo. Así que nosotros estamos analizando no creo que dé hasta el martes, ministro, para que se vuelvan a reunir. Lo veo muy lejano, tomando en cuenta lo que se está viviendo. Por eso le dije que en cualquier momento el presidente puede hacer lo mismo que hizo el martes al mediodía, ¿no? Dar una conferencia sobre decisiones que se tomen. Esto lo estamos analizando día a día. Así que no puedo adelantar cuál va a ser la decisión de la próxima hora o de mañana. Se está analizando que es lo más importante para tomar las mejores decisiones para el país. Ministro, ¿sabe qué? Yo no le doy mérito a quien no los tiene. Quiero decirle, y no porque sea en este programa, qué bueno que haya altos funcionarios o funcionarios de alto nivel como usted que le den la cara al país. Esto lo reconozco. Y ahora siga ese curso a través de todos los medios porque la ciudadanía necesita saber qué está ocurriendo por parte de quienes nos gobiernan, sobre todo qué se va a hacer. Usted ve, ministro, a corto plazo, porque lo voy a dejar ya porque usted tiene que ir a trabajar, usted es una persona ocupada, una reacción, digamos, no milagrosa, sino consecuente con el momento que estamos viviendo, porque no únicamente la economía la que está en peligro, ministro, se está viendo afectada, sino la tranquilidad de nosotros como ciudadanos y, ojo con esto que voy a decir, me gustaría una respuesta en 2 minutos, la imagen que estamos vendiendo hacia el país, del país hacia afuera, cómo nos está viendo el mundo, porque hoy día está la inmediatez de los medios, ministro. Se está tomando en consideración lo negativo que representa que nos vean a un país en llamas, porque eso que se está viendo y lleno de humo y de protesta, ministro, hay algo para apaciguar ese legítimo sentimiento o resentimiento de la sociedad expresada por este contrato. Ministro, 2 minutos, por favor. Sí, claro, y decíamos al inicio que este es un problema que no es de gobierno y de cabecillas de grupo, esto es un problema en que estamos inmersos todos los panameños, todos los ciudadanos y la empresa privada, los medios de comunicación, y yo creo que entre todos tenemos que darle una salida para que el país se recupere. Miren que con todo lo que habíamos vivido, la pandemia, lo han dicho los operadores de turismo, ya se están cancelando las reservas a los hoteles y todo. O sea, eso nos está afectando a todos definitivamente. Bueno, hay que tomar decisiones, ministro, y le corresponde al gobierno tomar decisiones. Tengan la plena seguridad, pero lo que llamamos es que la solución no es de un gobierno, la solución es de todos. Ya. También tenemos que pensar en la seguridad jurídica, tenemos que pensar en las empresas, tenemos que pensar en los panameños, tenemos que pensar en el ciudadano, ministro, en el ciudadano. Pero por eso le preguntaba, por ejemplo, por la moratoria, porque, insisto, la ciudadanía lo pidió en el formato que ustedes implementaron del Pacto del Bicentenario. Puede ser una iniciativa del Ejecutivo, puede ser un elemento de negociación, sin embargo no lo he visto mencionado. 1 minuto, ministro, 1 minuto. Esa puede ser una de las decisiones que se tome, por eso le digo que en estos momentos, como gobierno, no le podemos decir que la solución va a ser esta. Nosotros estamos analizando, el señor presidente con su equipo, hora a hora se está analizando la situación y tenga la plena seguridad que en un plazo muy corto se van a tomar decisiones y el señor presidente se lo va a anunciar a todos los ciudadanos del país por los mejores intereses de Panamá. Ministro Milcíades Concepción, ministro de Medio Ambiente, gracias por participar esta mañana en este programa En Perspectiva. Que tenga buen día, ministro. Gracias.
tengo un corte comercial, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, amigos, nos sentimos muy complacidos de tener aquí en este programa a un amigo, a un colega, uno de los periodistas más importantes e influyentes de este país. Estoy hablando de Atenógenes Rodríguez. ¿Cómo está, don Atenógenes? ¿Cómo le va? Muy bien, estimado señor Adame, muchas gracias por invitarme, hombre. Oiga, usted es bienvenido siempre aquí a esta empresa. Atenógenes, a ver, el país está en una situación que nadie quiere, por lo menos los ciudadanos. No creo que querramos estar pasando por este tamiz de esta situación. Yo le dije al ministro Milcea de Concepción hace un instante en pantalla, le pregunté acerca de si estaban conscientes de que hay un jugador nuevo en estas protestas que son los jóvenes. Ok, es algo que yo no veía hace rato. Coincidentalmente, usted cuando hicimos el contacto lo mencionó también sin haber nosotros hablado. Esa coincidencia que hemos tenido indirectamente habrá sido tomada en consideración por el gobierno, si no, se lo acabo de decir al ministro. ¿Qué le parece a usted esa participación cívica y consecuente de la juventud en este momento? Mira, eso está provocando que mucha gente, tú sabes, se muestre todavía escéptica sobre la marcha. Pero yo digo lo siguiente, los tiempos de esta generación, de la nuestra, inclusive de los millennials, están pasando. Estamos entrando en el tiempo de la generación Y. Y son esos jóvenes menores de 30 años que están en la calle ahora mismo y a los que sí les está interesando el tema medioambiental. Por fin están viendo que este país depende de lo verde, pero no de lo verde de los billetes, sino de lo verde del medio ambiente. Y le están diciendo al Estado y a los políticos, porque esto no solamente es el gobierno de turno, porque aquí hay que remontarse a todos los que dieron esas más de 127 que están en lista de concesiones mineras. Eso no salió solamente de este gobierno, sino de Varela, de Martinelli, de Martín Torrijos, de Mireya Moscoso, de Ernesto Pérez Valladares, y sigue el camino largo acerca de las concesiones y las solicitudes de concesiones que están formando fila. O sea, esto es un tema que a esta generación que ahora le toca vivir, a estos jóvenes menores de 30 años sí le preocupa. Quizás a nuestra generación no, pero a esta generación sí le preocupa, y eso no lo está midiendo el gobierno, y eso es muy delicado, señora Adame, muy delicado. No lo están viendo. Pero sabe que este tipo de ideas de no pocos de convertir a Panamá de un paraíso verde, que es nuestra verdadera riqueza natural, Atenógenes, a un país minero, porque si todas estas concesiones se dan, imagínese usted, eso sería un atentado, no verlo, un atentado contra la convivencia democrática por los resultados que hay en las calles ahora mismo. Totalmente. O sea, aquí no estamos analizando que esta protesta de los jóvenes no está organizada. Esto no es una protesta como la del sindicato de trabajadores de la construcción, como la de los maestros, de los médicos. Esto es una protesta diferente. Aquellos se autoorganizaron. Tú representas a ese grupo, Camila. Tú eres y se han encontrado con niveles de represión desproporcionados. Y por eso era un poco el cuestionamiento al ministro de que el mensaje del presidente se refirió solamente al vandalismo, a la anarquía, etcétera. Pero eso es un grupo reducido que no tiene nada que ver con la protesta. Esos gente, son satélites que han decidido aprovechar la coyuntura para cometer ilegalidades, pero no, o sea, el joven que sale con su pancarta a protestar no tiene nada que ver con el que vandaliza un pío pío. No, aquí si estuviesen realmente midiendo las consecuencias de las acciones, las autoridades lo que deberían es estar protegiendo esa marcha de jóvenes, no reprimiéndola, protegiéndola. Dadas las características de esa protesta, debería estar protegiéndola. Y que es legítimo el sentir de ellos, Atenógenes, es legítimo, es auténtico. Totalmente. Tratar de ponerle color a este tipo de movimiento no me parece feliz del todo. Pero yo le dije al ministro también, Atenógenes, usted lo ha vivido, usted es un periodista de larga trayectoria. Tradicionalmente los gobiernos del mundo, todos, tienen tropas de contraataque, pues, y es conocido que yo le decía al ministro que en la época de finales de los 80, el gobierno de turno utilizaba o insertaba en los movimientos que se daban en todo el país unidades o personas infiltradas para tratar de desvirtuar los movimientos, Atenógenes. Yo se lo dije como un hecho real, factual. No estoy diciendo que en este momento sea igual, pero es sospechoso estos enmascarados que salen tomando estas medidas. No sé usted qué opina.
Mira, esto puede ser de diferentes fuentes, ¿ah? No puede ser necesariamente del gobierno, puede ser también de otros grupos radicales que Del están grupo de izquierda, ¿no? organizando, claro, Ajá. exactamente. O sea, No necesariamente tienen que ser grupos de izquierda, o sea, Bueno, también derechista, ¿no no, es cierto? no, y hay, por eso hablo de pueden ser grupos radicales. pandillas, o sea, no. Sí, por eso hablo de grupos radicales, o sea, de izquierda, de derecha, porque aquí hay radicales en todos los extremos. Sí. Y también están los delincuentes que se están aprovechando de las coyunturas. Pero ya te digo, al margen de ese extremismo, sí hay un genuino sentimiento que ya incluso yo creo que hasta supera el tema medioambiental, porque aquí la gente se está quejando por todo el cúmulo de problemas que tiene este país, que vienen casualmente de las decisiones erróneas a nivel político que se han tomado, de la corrupción, de los efectos, por ejemplo, de la rapiña que hemos tenido en los últimos 10 años. O sea, es de la falta de empleo que está afectando a esa población joven menor de 30 años, que es la más afectada ahora mismo por la falta de empleo. Mira, O sea, No, Tenógenes, y regresando al tema de la represión, ha habido varios casos. Está el del fotoperiodista Audrey Baxter, que perdió un ojo. Ayer una mujer sufrió un disparo, creo que por la clavícula. La policía dice que fue medio un intercambio de disparos. Algunos manifestantes se lo atribuyen a la policía. Esto tiene que ser investigado. Pero también vi, por ejemplo, hay un video en particular que estoy pensando, que fue en Paitilla, que era una especie de patrulla que estaba disparando, me imagino que eran gases lacrimógenos, pero en medio de un área residencial que pues, se veía totalmente desproporcionado a cualquier video no, es que ya te digo, pasando. eso yo no lo el veía. armamento que han sacado. Es que también. eso yo no lo veía desde lo que ocurrió en los 80. De verdad, Sí, esa situación yo no la veía desde esa época. Tenógenes, No, Esto ha perdido proporción. Entonces, las personas sí cuestionan, dije, bueno, donde está la gente protestando, llueve el gas lacrimógeno, pero, Exacto. y sin embargo, se están dando asaltos de comercio, entonces como que hay presencia de la policía, pero no donde debe estar. Entonces, sí, esto sí genera algo de confusión. okay, Claro que vamos. sí, hay un sentimiento de indefensión único, porque Oye, la gente llama a la policía y le dice que no hay unidades porque están en la protesta. Oiga, Tenógenes, aquí tengo una opinión del doctor Guillermo Castro, nos responde, dice, radical y extremista son conceptos distintos. El radical va a la raíz del problema, mientras el extremista se va a las ramas para agitar el follaje y llamar la atención sobre sí mismo. Interesante. Tenógenes, dentro de este cúmulo de problemas hay un negacionismo por parte de algunos funcionarios que no quieren ver, se niegan a ver lo que está frente a sus narices y que es que hay enojo social. Eso es un evidente hecho que se ve a milímetros y a millas. A ver, el discurso incendiario tiene que eliminarse ya. Funcionarios que salen a apagar fuegos con gasolina, con bidones de gasolina. Ese es un hecho. Pero ya estamos llegando a un extremo, Tenógenes, que hay una serie de posturas contra periodistas. Camila hablaba de periodista que fue agredido, fue afectado, herido. Pero usted, al igual que los presentadores del programa Cuarto Poder, del cual usted es uno de los que lidera este grupo que conforman Guido Rodríguez y Flor Mirachi, han sido objetos y sujetos de amenazas por parte de algunos grupos. ¿Qué es lo que ocurrió, Tenógenes? Mira, bueno, al igual que nosotros, Álvaro, Hugo Enrique Famanía, Edwin Cabrera, Sí, pero lo tengo usted porque usted puso mira esa que denuncia. nos han, y lo más delicado de esa situación es que nos han puesto en el punto de mira del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción que está cerrando las calles. Eso es peligrosísimo. Mucho. Por eso yo particularmente responsabilizo a los dirigentes de Suntra, a Saúl Méndez, Genaro López, la profesora Gordón, de cualquier cosa que nos puede pasar, porque realmente, Ñito, o sea, nos pusieron en el punto de mira en un problema que realmente nosotros no tenemos nada que ver. O sea, simple y sencillamente nosotros, y claro que creamos roncha siempre, claro que creamos roncha con nuestros comentarios, creamos roncha con la minera, creamos roncha con el gobierno, creamos roncha con el Suntra, pero es que ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que hay muchos grupos que solamente quieren que tú le hagas propaganda, y cuando criticas, pues no le gusta porque pareciese que son, que el periodismo independiente les da urticaria, Ñito, les da urticaria. Problemas dermatológicos severos. Así es. Tenemos un minuto, Tenógenes. Tómale el pulso al momento. ¿Qué está usted sintiendo en este momento con relación a esta crisis que estamos viviendo?
O sea, lo que se necesita es, en este instante, abrir puertas de diálogo. Y yo sí creo que el camino que obviamente le queda al gobierno es abrir la puerta del diálogo, por lo menos con el grupo más vulnerable que está protestando. Y el más vulnerable es el de los jóvenes. El más vulnerable ahora mismo es el de los jóvenes. Ese es el camino y esa es como la alternativa y la solución por un lado. En cuanto al contrato minero, hay otro dilema, porque ahí realmente a nivel de una ley o la derogatoria de la ley no va a ser suficiente porque se trata de un contrato privado entre el Estado y una empresa. Ahí sí tendría que actuar la Corte Suprema de Justicia y creo que es el análisis consensuado de todos los sectores que tiene que resolver lo más pronto posible las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron. La Iglesia Católica lo está pidiendo, los evangélicos lo están pidiendo, todos los sectores están pidiendo eso a Tenógenes. Y que la Corte demuestre en este momento ese rol como fiel de la balanza entre los poderes del Estado. Creo que por ahí pudiese ser un camino hacia la legalidad, porque recuerden que nosotros vivimos en un Estado de Derecho, entonces no podemos tranquilamente de buenas a primeras derogar un contrato privado entre el Estado y una empresa. Entonces, hay una situación muy compleja. Ojalá no hubiese sancionado el presidente esa ley el viernes porque todavía habría más válvulas de escape. En este momento quedan muy pocas, es más, sin nulas. Sobre todo utilizando el mismo mecanismo sobre el cual se aprobó, que es la Asamblea. Yo creo que el gobierno tiene que poner algo sobre la mesa y no el subsidio a la gasolina, no, alguna acción sea presente de una vez, algo relacionado a moratoria o a reforma al código minero, no sé, algo tiene que hacer, no puede llegar nada más de que, ay, sentémonos a hablar, sino tiene que mostrar disposición después de la poca apertura que han tenido hasta el momento, tienen que mostrar una disposición verdaderamente a que algo cambie, sea o no el contrato, pero algo tienen que poner sobre la mesa. Sí, hay que negociar, estoy de acuerdo, esa es la norma que se impone. Y repito, el negacionismo me parece irresponsable. Negar que hay una crisis me parece irresponsable. Atenógenes Rodríguez, muchas gracias. Gracias, señora Adames. Ha sido un placer, que tenga buen día. Tiene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo.